¿Qué tal, amigos de la Butaca Podcast? Sean ustedes bienvenidos a esta semana de contenidos, esta emisión donde estaremos tocando temas interesantes del béisbol mexicano, Liga Mexicana del Pacífico y sobre todo grandes ligas. El Clásico Mundial es en el 2026 y nos tenemos que estar preparando para lo que va a tener México, comandado por Benjamín Gil, y los representantes en cada una de sus posiciones. Como siempre, agradecidos que esté al pendiente de cada uno de los contenidos de la Butaca Podcast. Fabricio Urías, Joel Rodríguez con lo mejor del rey de los deportes. Fabricio, ¿cómo andas? Al 100%, Joel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Estamos listos para entrar en conversación con ustedes. Dejen sus opiniones en la bandeja de comentarios. Suscríbanse, no le cuesta nada. Dejen un like ahí con nosotros, activen la notificación de la campanita para que estén siguiendo cada uno de los contenidos, que por cierto, este canal ahora se hace deportivo, ya no solamente del rey de los deportes. Por ahí vamos a tener más información del balompié alrededor del mundo, futbolísimo, que estarán algunos compañeros hablando y tocando este tema dentro de la plataforma de la Butaca Podcast. Así es que, ¿quién es el futuro parador en corto de la selección mexicana del Team Mexa para el próximo Clásico Mundial? Aquí lo estaremos desarrollando, así como otros temas y del gran momento que están pasando algunos peloteros en el béisbol de las grandes ligas y alrededor del mundo. Lo comentas bien, la Butaca Podcast se transforma en un canal deportivo, extiende dentro de su barra de programación algunos contenidos que se suman. En este caso usted verá algunos capítulos de Futbolísimo con lo mejor del balompié. Vamos a extender dentro de la barra de programación no solo contenidos de béisbol, por ahí ya podrá usted seguir softball, ¿por qué no boxeo? Fabricio Urías va a hablar de canicas, de pádel, que hoy está tan jugado, tan de moda, es el deporte tendencia en lo que es esta zona Pacífico Norte, digo, boxeo, también en otros estados. El boxeo, estaremos hablando de varias disciplinas y también estaremos enseñándole cómo manejar un parlante, porque Fabricio, pues, va a manejar tutoriales ya que no ha podido controlar esa situación. De eso y más estaremos hablando en la Butaca Podcast, este canal deportivo donde agradecemos que siempre esté al pendiente de cada uno de los capítulos y contenidos que aquí desarrollamos. Avanzamos. ¿De qué estaremos hablando del día de hoy? Seguramente en algunas posiciones del equipo mexicano no habrá dudas de quién será quien sea el dueño, el amo y señor de esa posición. Habrá otras que generen polémica, sobre todo por ser del gusto de la preferencia del manager Benjamín Gil. Pero hoy hablaremos de cara al 2026. ¿Quién es el dueño de las paradas cortas? ¿Quién es el shortstop que deberá ser el titular en el Clásico Mundial del 2026? Uno de los que aparecen en los reflectores es Marcelo Mayer, nacido en Chula Vista en el 2002, firmado en el 2021 por Medias Rojas de Boston en la cuarta ronda del draft, con una firma en el contrato monetario por arriba de los 6 millones, 6.6 millones, lo que lo convirtió en un contrato histórico para la organización, para la franquicia. Hoy aparece ya en las grandes ligas después de una lesión de Alex Bregman. Él en la AAA ya conectaba 9 cuadrangulares y hoy actualmente, al día de hoy que estamos grabando este podcast, lleva 3 cuadrangulares. Y en Poder una defensivo. despachó 2, ¿no? Sí. Hay que recordar que una jornada despachó 2 y no hace mucho, fue apenas hace un par de días, 3 días, si acaso a lo mucho, ¿no? Marcelo Mayer, poder defensiva, velocidad. ¿Es hoy el parador en corto de la selección mexicana, Fabricio? Indiscutiblemente es el parador en corto mejor posicionado dentro de la Legión Azteca. Creo que no tiene rival para adjudicarse la titularidad de esa posición, pero atrás de él hay peloteros y elementos que bien pudieran estar cumpliendo funciones de sustitutos. Me refiero a jugadores de la talla de Ramón Urías y, ¿por qué no?, del propio hermano menor del Huicho, Luis Urías, quienes muy seguramente por ahí se estén compaginando para ser los titulares de la segunda base, incluso uno de ellos haciendo funciones de sustituto, ¿no? Creo que está plenamente definida cuál será la posición del tercera base, que indiscutiblemente será
a Isaac Paredes, siempre y cuando esté libre de lesiones, porque al día de hoy, justamente hace un par de días, sufrió una lesión, un desgarro en la corva izquierda después de intentar romper un doble play. Previo a eso había conectado su cuadrangular número 15 de la temporada, ya arribando a las 42 carreras impulsadas. Su promedio de bateo no es el mejor de todo el circuito, pero a final de cuentas está poniendo los números más que excelentes para poder ser un aspirante a un puesto dentro del clásico de media temporada y repetir por segunda ocasión de manera consecutiva como el tercera base titular del clásico mundial, como el antesalista del conjunto azteca. Seguramente por la relación familiar de Benjamín Gil con Mateo, para muchos aficionados se ha convertido en broma, en polémica o en una duda de si será una convocatoria de Mateo Gil al Clásico Mundial. Creo que ni Ramón Urias, ni Luis Urias, mucho menos Mateo Gil o un Jack Manfield que juega para los Charros de Jalisco con Benjamín Gil y en verano juega para Toros de Tijuana, deben de ser opción como parador en corto del equipo mexicano en el Clásico Mundial. Más allá de que Marcelo Mayer haya sido una firma o un contrato histórico para la organización de Medias Rojas de Boston, que haya sido cuarta selección de ronda del draft, o sea... Fue primera ronda, pero fue la cuarta selección de esa primera ronda, ¿no? Pero más allá de eso, de lo antes mencionado, y me cortaste la inspiración por completo, Fabricio, que ya se me olvidó que iba a decir. Córtale y vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar porque, es más, apaga la consola y la vamos a volver a empezar. Apaga la luz y vámonos mejor. Ya sé lo que te iba a decir. Al final, Marcelo Mayer, con todas estas, con el contexto antes platicado, es el parador en corto por defensiva, por velocidad, por poder, titular del equipo mexicano. Hoy, la proyección de Marcelo Mayer para llegar al 2026 sano, no debe de haber dudas. La última ocasión que Ramón Urias jugó parador en corto fue en el 2022. Y para llegar al clásico del 2026 ya tendría 4 años sin jugar las paradas cortas en un juego de Grandes Ligas. Y con 31 años llegaría. Luis Urias con 28. Mateo Gil nunca ha jugado Grandes Ligas en las paradas cortas. Nunca ha jugado Grandes Ligas. Jake Manfield hace bastante tiempo que dejó el mejor béisbol del mundo. Hoy por hoy, no hay duda. Marcelo Mayer debe de ser el titular del equipo mexicano. Yo creo que por la alta cantidad de peloteros mexicanos que hay en las sucursales del béisbol de los Estados Unidos, porque ahí tenemos a Jared Serna, no nos olvidemos de él, que en cualquier momento puede dar el brinco este año Mauricio, con los Marlins de Miami. Presente. Jared Serna, estamos hablando de... Sí, pero a final de cuentas... Hace Alex Osuna, Roberto Verdugo. Sí, pero hace un año no hablábamos de Marcelo Mayer para formar parte del Clásico. Pero ya sabíamos que iba hacia allá, ¿no? Entonces, la proyección. Por nada le pagaron 6 millones. Así es, la proyección. Pero hay algo bien importante. Creo que por encima de Mateo Gil y de Jack Mayfield están primero y por delante, con todo el debido respeto, Jared Serna. Fuera de broma, ¿tú crees que Mateo Gil vaya a ir al Clásico Mundial? Sinceramente no. No está. No crees. No está pero tu respuesta es no debe de ir. No debe ¿Crees de ir. que vaya a ir? Pues a lo mejor lo invitan, ¿no? Para que se vaya a pasear, pero no debe de ir como pelotero Antes que en el ellos. roster. Yo recuerdo mucho. Antes que ellos. Esa entrevista de... Está Jared Serna. Ajá. Antes que ellos está Alan Trejo. Antes que ellos, que Jack Mayfield y que el propio, incluso por ahí se ha mencionado al Japper Gamboa, mis respetos, quizás es junto con Jason Atondo el mejor parador en corto mexicano en estos momentos, nativo. Ya pasaron ya pasaron sus tiempos. Pero para este nivel, para esta competencia, creo que antes que ellos están Jared Serna y Luis Verdugo, que acaba de ser ascendido no hace mucho, la semana pasada. Estamos grabando hoy, día 14 de junio. La semana pasada fue ascendido. Tuvo una oportunidad con el equipo de los Iron Pigs de Lehigh Valley. Y en ese encuentro solamente debutó conectando cuadrangular en su primer turno. Impulsó 3 carreras y conectó 2 imparables para dejar un promedio de bateo de 500 de porcentaje. Al día siguiente lo enviaron. Fue justamente en el movimiento que llevó a Alan Rangel al béisbol de las Grandes Ligas, donde tuvo su debut ya como pelotero en la Gran Carpa y que al día siguiente lo regresaron. Ese mismo día que regresan a Rangel, a Verdugo lo regresan hacia AA.
pero creo que antes de pensar en peloteros que están militando en la Liga Mexicana de Béisbol, tienen que voltear a ver las granjas ahora, también de no va a los llevar equipos en grandes 5 ligas. shortstop. No, tampoco. Ahora, un si vas a shortstop llevar titular un utility que lo pueda manejar, ya sea como segunda o tercera base. Y para eso está Ramón Urias, que yo entiendo, y dentro de lo que ha sido su historial en grandes ligas, ahí está el guante de oro, pero fue como tercera base. Es importante ese dato. Si tú no juegas como shortstop, y no digo que ya te olvidaste, pero ya el rango, el alcance, no es el mismo cuando tú llegas con 31 años. El trabajo físico es diferente. ¿Por qué? Porque ya los movimientos son más toscos ahí alrededor de la tercera, porque estás acostumbrado a recibir batazos más fuertes. Ya no necesitas de la elasticidad. Ya es más de reflejos que de alcance. Así es. El alcance es fundamental y para eso tienes que hacer mucho trabajo de calistecnia, mucho trabajo de piernas y sobre todo de extensión por parte de los brazos para poder alcanzar un roletazo. Yo creo que Marcelo Mayer va a terminar jugando tercera base. Sí, por la complexión física que él tiene en un futuro. El poder que tiene. Va a ser la misma transición que tuvo en su momento Vinicio Castilla. De hecho, sí. De hecho, creo que esta temporada terminará siendo primera base, por lo que rodea a la polémica de Rafael Devers, lo de Medias Rojas de Boston. Regresará eventualmente Alex Bregman y será tercera base del equipo de Boston. Y ante la no lesión de Trevor Story, Christian Campbell jugando en la segunda colchoneta, me parece que la posición que estará por disputarse será entre la inicial y la segunda por parte de Marcelo Mayer en las grandes ligas. La segunda base, ¿no? Para que pueda seguir teniendo ese movimiento hacia los costados y no pierda esa habilidad para la hora de cuando llegue el llamado al Clásico Mundial. Porque ya también el hecho de acomodarse en la primera base es como si estuvieras jugando una de las esquinas, como la tercera, y al estar jugando una de las esquinas, pues difícilmente vas a tener la elasticidad y el alcance para poder ir por rodados más lejos, más profundos, sino que todo va a ser más de frente y más de reflejos, más de reacción rápida. ¿Cuándo fue la última vez que México tuvo un pelotero con esa proyección de Marcelo Mayer? Segundo prospecto de la organización, número 8 a nivel de grandes ligas, con un contrato histórico como el que se le dio. ¿Cuándo fue la última vez? Híjole. Qué buena pregunta. ¿Lo tiene otro en el presente? No. No hay que dudarlo. No hay que rompernos la cabeza. No, y a lo que tiene que ser el parador en corto titular. Si México tuviera 5 opciones como Marcelo Mayer, habría que discutirlas. A lo que más podemos alcanzar a percibir, pudiera haber sido Luis Alfonso Cruz a inicios de los 2000, con los Medias Rojas de Boston, cuando firma por un contrato de $1 millón, que era uno de los contratos más importantes en aquella época para un pelotero mexicano. Y entiendo que los años pasan, ya las cifras aumentan, ya hoy tienen que rondar para un prospecto entre esos rangos y anteriormente era entre 1 o 2 millones. Sí. Aún cuando fueras la superestrella, aún cuando fueras el prospecto número 1 de la organización, hoy ya los tiempos son distintos, los contratos han aumentado. Pero si tienes una opción como la de Marcelo Mayer, no tienes que romperte la cabeza. No tienes que romperte la cabeza. No tienes que detener ese crecimiento. Ahora, es importante lo que mencionaba hace rato, el estar sano. Él tuvo tema de lesiones en ligas menores, pero de llegar sano, no debe de detenerse esa proyección. Ahorita mencionaba lo de Ramón Urias, que desde el 2022 no tiene un juego a la defensiva como parador en corto. Mismo año que Luis Urias. Desde el 2022 que jugaba para Cerveceros de Milwaukee, no ha jugado las paradas cortas. Sin embargo, él se mantiene un poquito más ágil porque ha estado alrededor de la segunda base como intermedialista, ¿no? Y eso pudiera... Pero si Alan Trejo fue el del Clásico Mundial con su poco aporte defensivo, teniendo ahí a Luis Urias y que podías colocar a otro jugador en la segunda almohadilla. También va a depender mucho de los line-up rivales, ¿no? ¿Cuántos bateadores zurdos puedas tener por cada uno de los equipos rivales? Que me gusta esa parte, el tema de los zurdos, la alternancia para bateador zurdo que puedas tener con Mayer, porque vas a tener a derechos como Isaac Paredes, como el propio Randy Arozarena, que vas a tener que alternar con un Jarred Durán, con un Marcelo Mayer, con un Jonathan Aranda, que son bateadores zurdos, para tener y cambiarle los planos al lanzador, zurdo derecho, zurdo derecho, zurdo zurdo derecho,
y de esa manera tratar de complicarle al lanzador que tengas en el montículo como rival. Es que ya no me tocó ver qué plano es el que batea Rowdy Tellez. Y es zurdo. Fíjate, también tienes ahí un bateador, un potencial bateador designado que puede estar del lado de los zurdos, ¿no? Alejandro Kirk derecho. Entonces creo que puede Alec colocar. Thomas derecho. El caso de Verdugo zurdo, derecho. Alec también. Thomas. ¿Zurdo? Zurdo. Ok, zurdo. Entonces, mira, hay una probabilidad de que pueda ser intercalado ese line-up zurdo-derecho, 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 y eso también es importante, ¿no? Pero para efectos de la defensiva creo que va a depender también mucho del line-up que te presenten los equipos en cuanto a posiciones, de qué lado se plantan los bateadores a la hora de tomar sus turnos al bat. Déjenos su punto de vista. ¿Quién debe de ser el parador en corto del equipo mexicano en el próximo Clásico Mundial? Que es importante. Será en el 2026. No es en el momento. Van a influir quién pueda llegar en mejor ritmo. Va a influir en otras posiciones quién pueda llegar sano. Que ese es otro punto. Para las próximas emisiones, para los próximos capítulos, estaremos también analizando otras posiciones. ¿Quién podría ser el cuarto bat designado? Papantla. ¿Quién podría ser el primera base? Que creo que ahí se puede desprender mucha polémica. Si es Jonathan Aranda el primera base, o si va Ronnie Tellez, o si va Joey Meneses. Porque hasta Joey Meneses está en el tema de conversación, ¿no? Entonces va a depender mucho del momento, que si bien es cierto, ahorita Joey está pasando por un gran momento a la ofensiva en el béisbol de AAA con los Mets de Syracuse, pero a final de cuentas no es lo mismo estar en la antesala del béisbol de las grandes ligas a estar jugando en la gran carpa, como el caso de Ronnie Tellez, aunque esté bateando 220 de porcentaje, pero ya lleva 11 cuadrangulares y eso es de suma importancia, ¿no? Y es un tipo que no batea porcentaje, pero que impulsa carreras a la hora cero. Y siempre, Fabricio, sea en el béisbol, sea en el fútbol, quien comanda una selección siempre tiene su grupo, su gente, los de confianza. Más allá de tener un favoritismo, hay en quien confías. Y no importa en la división que te encuentres. Recordarán mundiales de fútbol y permítame la comparación, y yo sé que para los románticos del béisbol, pero ya comparar esta es una plataforma deportiva. Fútbol con béisbol, pero al convertirse ya la butaca en una barra de programación, en un canal deportivo con distintos deportes, hay mundiales de fútbol donde los técnicos han llevado a un jugador de segunda división. Sí. Recordemos por ahí en el equipo de Italia, ¿no? México en su momento llegó a Cuauhtémoc Blanco jugando en la división de ascenso. Y así tú puedes llevar a un jugador de AAA, que incluso México en la pasada edición llevó jugadores de Liga Mexicana de Béisbol. Sí, estaba Samuel Zazueta, estaba el caso Alexis Irving Wilson, estaba Alexis Wilson, Tito Valenzuela, sí, que no jugó. Pepe Cardona. O sea, Pepe Cardona lo se va a dar el lujo México en esta edición del Clásico Mundial de la mayoría de los jugadores ser grandes ligas o AAA en gran momento. Creo y uno de ellos puede ser Meneses. Y lo vuelvo a insistir. Yo creo que en esta ocasión la gerencia del equipo mexicano y en este caso el manager no tienen la necesidad de voltear a ver a la Liga Mexicana de Béisbol para nutrir al equipo que va a representar a México si es que verdaderamente quieren representar dignamente al país y cuando menos emular lo que se hizo en la edición 2023. ¿Sabes dónde? La vara está muy alta. Sí. La vara está muy alta. Tercer lugar no es cosa de la casualidad. Pero el panorama, el espectro, la vitrina es importante. Y también de dónde elegir la baraja, hay muchas opciones. Lo que sí es que habrá que ver si dentro de lo que es el equipo mexicano hay algún jugador de lo que hemos comentado que llegue con el tema de lesiones. Y la otra, en la posición donde no habrá polémica, sino habrá necesidad de ver cuáles son las opciones, será en los abridores. Ahí sí. Esa la vamos a dejar para el último, para ver si ya cuando en ese momento tengamos el podcast, ya hay algunas opciones del regreso de Urquidy, de Javier Assad, de Valente Belloso, que bueno, ha hecho buenos trabajos como relevista, se ha mantenido. Y eso es importante, ¿no? También. Y algo a destacar es el tema de Patrick Sandoval,
que parece ser que ya está próximo a regresar, y otro, Taijuan Walker, que hay que ver cómo se está comportando con los Phillies de Filadelfia, que últimamente ha tenido poca actividad, pero que a final de cuentas ha estado teniendo también labores de relevo. Fabricio Urias, en el tema del juego de estrellas, ya comenzaron las votaciones y actualmente en la Liga Americana aparece con mis Marineros de Seattle, Cal Raleigh, el receptor con 26 cuadrangulares, al momento de la grabación 53 carreras producidas, y seguramente será quien esté comandando las votaciones para ser el receptor en el juego de estrellas. Pero hay otro que por nombre y por las apariciones que ha tenido en los últimos años, seguramente también será convocado, y me refiero a Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City. Ha sido un frecuente invitado a los Juegos de Estrellas. De hecho, creo que solo tiene una convocatoria menos que Yadier Molina y todavía sigue como pelotero activo. Alejandro Kirk, con lo que ha aportado hasta el momento en nombre y en números, ya es un referente para ser considerado en las votaciones y competirle a Salvador Pérez para estar en el Juego de Estrellas. Indiscutiblemente que sí. El tipo está batiendo 323 de porcentaje, está dentro del top 8 de los mejores bateadores, no solamente de la Liga Americana, sino de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Además, ya cuenta con 5 palos de vuelta entera y 31 carreras impulsadas. Si bien es cierto, Salvi Pérez es un referente y toda una institución, no solamente de los Reales de Kansas City, sino de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Ya presume un anillo de Serie Mundial y es el estandarte de los venezolanos hoy en día, junto con José Altuve, pero creo que lo que está haciendo el capitán Alejandro Kirk supera en demasía lo que hace el venezolano en estos momentos. Creo que la proyección... Por números no tengo la menor duda. A eso voy. Que debe de ser Alejandro Kirk convocado. La publicidad de cierta manera va a influir en el caso del receptor para el sustituto. Y creo que ahí sería un poco Pero ya injusto. Es en estos momentos Alejandro Kirk, perdón que te interrumpa, una estrella para el aficionado que lo ubique y vote por él para tenerlo en el juego de media temporada. Quizás no una estrella, pero sí un referente. No una estrella, porque las estrellas tú sabes que son aquellos que cargan con el equipo, que son aquellos que representan algo para una ciudad, que son sinónimo de ídolos. Creo que todavía no ha alcanzado ese rango Alejandro Kirk. Está en camino y va en directo hacia ello, pero creo que ahí todavía tienen la cara de Vladimir Guerrero Jr., que es la que le hace sombra y que es quien recibe todos los reflectores en la organización canadiense. Y por el contrario, en el caso de Kansas City, la estrella, el ídolo y el referente, pues es nada más y nada menos que Salvador Pérez, el pelotero más veterano, el pelotero que es el líder dentro del clubhouse y un tipo que muy seguramente va a recibir varios votos para el Salón de la Fama una vez que llegue la hora del retiro, ¿no? Pero aquí creo que por el trabajo que está haciendo dentro del terreno de juego, Alejandro Kirk merece ser el receptor sustituto, de no llegar a beneficiarle las votaciones en el número 1, pero sí creo que debe ser el segundo lugar dentro de esta opción, ¿no? Y es que sí, hoy, digo, yo doy por hecho lo de Cal Raleigh porque me parece que está teniendo un temporadón. Es que, oye, pelearle al tú por tú a Shohei Ohtani, pelearle al tú por tú a Aaron Josh, a Kyle Schwarber, que han sido los que han comandado el departamento de cuadrangulares desde el amanecer de esta temporada 2025 en la Gran Carpa, no es cosa menor. Ahora, algo está haciendo el muchacho, algo hizo durante la pausa invernal y algo trabajó para mejorar su bateo, principalmente de largo alcance. Porque si tú me hubieras dicho a inicios de la temporada, es que Cal Raleigh va a ser la figura de los Marineros de Seattle durante la primera mitad de la temporada, permíteme, yo te hubiera dicho, estás loco. ¿Cómo crees que por encima de Julio Rodríguez me vas a colocar al receptor de los Marineros de Seattle? No, indiscutiblemente que no. Yo te hubiera dicho, estás completamente loco. Pero hoy en día es una realidad lo que estamos viviendo con esos 26 palos de vuelta entera, pero esperemos que también le alcancen para sostener al equipo el resto de la temporada, porque ya sabemos lo que le pasa a Marineros de Seattle cuando llega el mes de septiembre. Se desinflan. Quieto con mis Marineros. Y terminan viendo la postemporada que se les va como veleta en el mar.
allá en el horizonte y se pierde. Hemos nutrido a tus Dodgers de Los Ángeles. Gracias, y gracias a ello hemos sido campeones de Serie Mundial en el 2024. No te puedes quejar de los Marineros. De Oscar Hernández. Chino, te seguimos amando. Que ya regresó a la senda de los cuadrangulares. Y sí, de hecho, la mejor temporada para Cal Raleigh en cuadrangulares fueron 34. 8 de diferencia a los que tiene actualmente. Y menos de la mitad de temporada. Y menos de la mitad. Su mejor temporada también fue la anterior, con 100 carreras producidas. Hoy ya tiene 53. Y menos de la mitad de temporada. Y menos de la mitad de temporada. Seguramente para el receptor de 28 años de los Marineros de Seattle, esta será, sin duda, su mejor campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué te parece un movimiento de última hora en la fecha límite de cambio por Cal Raleigh, así como lo hicieron con Paul Sewald hace 2 campañas? Sí. Seguramente. Más con los antecedentes ahí que cuando no entran a postemporada se nos molesta un poco Raleigh y termina arrasando con todo el clubhouse. Es de pocas pulgas. Sí. Parte de la molestia. Ty France, que fue también uno de los últimos aporreadores que tenía, salió de la organización, han hecho movimientos, se dio la llegada de Ronnie Telles y son de los cambios que ha hecho. Ronnie Telles no ha desentonado, no ha tenido su aporte. Vamos a esperar un porcentaje de bateo de 250, de 280 por parte de él. Pero lo que está haciendo en cuanto a la cuota de cuadrangulares, más de 30 carreras impulsadas, creo que ya es decente y está cumpliendo con las expectativas para lo cual fue llevado a la organización de Marineros. No queda más como aficionado mexicano votar por los aztecas que tendrán, que por cierto, o aparecen al menos en las papeletas: Isaac Paredes, Jonathan Aranda. De 9 peloteros mexicanos o mexicoamericanos o naturalizados los que están apareciendo en papeletas. A ver si me acuerdo de ellos. A ver, ¿no? En la Liga Nacional. Ya vas a empezar con tu recordatorio. Discúlpame, pero no, adelante. ¿Tenemos tiempo o no, producción? Tiempo tenemos, memoria para es la que nos falta, ¿va? Y estás viendo, pero no que se me olvidan las cosas. Adelante, Fabricio. Alec Thomas, de los Diamondbacks de Arizona, que está teniendo buena temporada con el equipo del desierto. El caso de Alex Verdugo, con los mismos Bravos de Atlanta, que serán los anfitriones. Quizás él pudiera ser como invitado de última hora, ¿no? Pero no creo que le alcancen las votaciones. Descartados los dos. Ajá. Una gran cantidad de peloteros. Y en la Liga Americana, ya lo hemos mencionado, Alejandro Kirk, Isaac Paredes, que esperemos que esté listo para esa invitación, si es que llega a ser elegido, debido a la lesión que sufrió hace un par de días en la corva, un desgarro en la corva izquierda, al tratar de romper un doble play. El caso de los hermanos Luis y Ramón Urias, que por increíble que parezcan, los dos están teniendo buena temporada y aparecen en la papeleta. El menor como segunda base y obviamente Ramón como antesalista. El caso de Jarren Duran, que el año pasado fue el jugador más valioso del clásico de media temporada. Por ahí aparece también Jonathan Aranda también, con el equipo de los Rays de Tampa Bay, que está teniendo una tremenda temporada con un 322 de porcentaje, que ya llegó a 8 cuadrangulares durante esta campaña. Y el caso, Luis Urias, 7 cuadrangulares para un segunda base, es muy bueno. Lo acaba de conectar también este fin de semana. Y el caso de Ronnie Telles y Randy Arozarena, con los Marineros de Seattle, que creo que ellos sí van a quedar un poquito lejos en esta ocasión, pero ya Rowdy con 11 palos de vuelta entera y Arozarena con 7, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, la cuota de peloteros es bastante interesante y bueno, esperemos que más de alguno pueda ser elegido. Además de ello, no hay que descartar a Andrés Muñoz, que está teniendo una gran temporada, que ya tiene 18 salvamentos en 21 oportunidades y una efectividad de 1.30 en carreras limpias admitidas y uno de los mejores relevistas al momento en la gran carpa. Esos son los peloteros que pudieran estar siendo convocados. Hay que recordar que la última ocasión que hubo un gran número de peloteros, si me estoy refiriendo a solamente 3, fue justamente en la campaña 2009, cuando fueron invitados en aquella ocasión Adrián el Titán González, el caso de Giovanni Gallardo de los Cerveceros de Milwaukee y por supuesto también Joaquín Soria
de los Reales de Kansas City en ese momento. Perfecto. Pues realice sus votaciones para el Juego de las Estrellas, donde están los peloteros aztecas, algunos mexicoamericanos buscando llegar al juego de mitad de temporada. Y hablando de las historias de Grandes Ligas, como le gusta a MLB fabricar esas historias de Hollywood, apareció en esta semana el debut del gigante de cerveceros de Milwaukee. Me refiero a Jacob Misiorowski, quien es un lanzador de 2 metros que tiene una historia al estilo de Francisco Campos, iniciando como receptor, después convirtiéndolo en lanzador, y hoy apareció en las Grandes Ligas con lanzamientos por encima de las 100 millas. De hecho, tiene un récord histórico donde en ligas menores llegó una sexta entrada lanzando más de 100 millas, 103 millas. Y en este juego de Grandes Ligas ante Cardenales de San Luis, que no es una ofensiva menor, que es un equipo de su misma división con los cuales están peleando codo a codo, donde hay jugadores como Wilson Contreras, donde hay jugadores como Nolan Arenado, donde hay jugadores importantes, terminó llevándolos hasta la 5ª entrada con sin hit ni carrera. Lanzamientos por encima de las 100 millas en un 5º episodio. Es el nuevo gigante de las Grandes Ligas, Jacob Misiorowski. Fabricio Urias, ¿es una historia más fabricada o estamos viendo al próximo Paul Skenes del béisbol de las Grandes Ligas? Justamente te iba a mencionar eso. El año pasado estábamos hablando de un muchacho bigotón del conjunto de los Piratas de Pittsburgh llamado Paul Skenes, que terminó siendo la gran revelación de la temporada, nominado al novato del año, siendo el novato del año y llevándose las palmas por esa gran velocidad que mostró durante toda la temporada, con tan solo poca actividad, porque él inició ya después de la pausa del Juego de Estrellas y lo fueron llevando paulatinamente, pero le alcanzaron los números para poder ser considerado el novato del año por encima de otros como Jackson Merritt y el mismo Jack Mayfield, el de Jackson Chourio. De cerveceros, Jackson Chourio, sí. Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, pues según lo que alcancé a leer de este pelotero, es que por primera ocasión un lanzador que debuta en la Gran Carpa tuvo la oportunidad de lanzar 14 lanzamientos por encima de las 100 millas. La primera ocasión que un lanzador lo hace a este nivel, ¿no? Debutando en su primer día de trabajo en las Grandes Ligas y ya lanzando 14 bolas por encima de las 100 millas. ¿Qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante? Pues prepárense, amables aficionados, porque a partir de ahora vamos a ver 3 dígitos en las pistolas de radar, porque esto ya se está haciendo un común denominador y una frecuente en cada uno de los lanzadores que están debutando hoy en día en la Gran Carpa. De hecho, para la organización, él ha marcado los lanzamientos con mayor velocidad. Habrá que ponerle atención. 103 millas, ¿no? Quienes han analizado lo que es su físico, su wind-up, su release point, su repertorio, mencionan que es un alto candidato a ser la nueva figura de las Grandes Ligas. Lo puede ser como abridor o lo pueden terminar colocando como cerrador por esa potencia en sus disparos, y sobre todo lo ubican más como cerrador, ya que dentro de su repertorio el slider, la curva y el cambio que tiene lo está perfeccionando. No termina por ser su picheo as, es la recta, el poder. Lo que sí es el comando, el control que tiene sobre los picheos lo convierten en un lanzador peligroso y completo. Ahora, ante mayor velocidad, los lanzadores hoy en día están más propensos a las lesiones y las lesiones son más graves en esta situación, ¿no? Recordemos cómo fue la situación del propio Andrés Muñoz cuando recién debutó con los Padres de San Diego. Rápidamente, después de esa gran sensación que tuvo en su debut y ser un muchacho tan joven y teniendo disparos por encima de las 100 millas, de inmediato fue sometido a una cirugía Tommy John. Sí. Y ahora, con este tipo de lanzamientos, con la potencia que le imprimen al brazo y sobre todo con esos picheos rompientes que cada vez son más letales, que cada vez tienen mayor pronunciamiento, pues híjole, las lesiones pueden ser cada vez más fatales, ¿no? Incluso en algún momento, Dios no lo quiera, pero hasta pueden acabar con la carrera de los lanzadores. Sí, con esa velocidad él tendrá que perfeccionar su cambio de velocidad, que haga
romper Y precisamente. la disciplina para poderse mantener físicamente. Un slider que haga, sobre todo, engañar a cada uno de sus bateadores que están esperando la piedra, la velocidad de parte de este lanzador derecho. Lo que sí es que la nueva joya de Milwaukee ha llegado a las grandes ligas. El nuevo gigante de cerveceros se estrena en el mejor béisbol del mundo. El hecho de que lance 100 millas no quiere decir que es sinónimo de éxito, ¿no? No, de lo que él hablan es el comando que tiene sobre sus lanzamientos. El hecho de que lance 100 millas no es ya no es novedad. Eso eran en los años anteriores. Sí. Cuando no estabas acostumbrado a ese tipo de velocidad. Sí, era novedad. El promedio era 90, 91. Hoy ya las 100 millas no. Hoy lo que se habla de él es su altura, 2 metros, espigado, arriba de montículo. Basquetbolista natural. De hecho, el básquetbol era una alternativa en la que él se podía haber desempeñado, invitado a ser basquetbolista. Era receptor, lo convierten en lanzador y es parte de la historia que rodea y que han fabricado para el estreno, el debut de Jacob Misiorowski con la organización de los cerveceros del Milwaukee. Bienvenidos al show, al maestro Greg Maddux, rectas de 88, 89 millas, pero el tipo no era lo que lanzaba de velocidad, sino dónde te colocaba la pelota a la hora de cada lanzamiento. Y el tipo, con esa velocidad, hacía juegos completos con solamente menos de 90 lanzamientos. Por ahí recuerdo uno de 84 lanzamientos en un juego completo que lanzó. Y no recuerdo si fue sin hit ni carrera, pero a final de cuentas era un tipo, por eso le decían el maestro. Fabricio Urias, muchísimas gracias, nos vamos. Hombre, gracias a ustedes, dejen sus opiniones en la bandeja de comentarios, estamos listos para recibirlos, para leerlos y sobre todo para estar en constante comunicación con ustedes. Les recordamos, síganse suscribiendo a esta plataforma deportiva, La Butaca Podcast, que ahora se convierte en un canal total y completamente deportivo, en otros ámbitos también de las diferentes disciplinas y por supuesto, estamos también al pendiente de todo lo que se genera alrededor del mundo del rey de los deportes. Su amigo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, Fabricio Urias. Ahí están los temas para este capítulo. 3 temas importantes. Benjamín Gil, no le muevas más. No es Mateo Gil, no es Luis Urias, no es Ramón Urias. Ya se cortó ahí el clip que tenía que sacar. Va de nuevo, producción. Benjamín Gil, no es Mateo Gil. No es Ramón Urias, no es tampoco Luis Urias. El parador en corto de la selección mexicana para el Clásico Mundial lo tienes en Medias Rojas de Boston. Es Marcelo Mayer, el prospecto número 2, y hoy la cara del béisbol de las grandes ligas como futura estrella. Con esa proyección, no hay que buscarle más. Es él el parador en corto del equipo mexicano. Alejandro Kirk, encaminado a llegar al Juego de las Estrellas, y el nuevo gigante de Milwaukee ha debutado en las grandes ligas. Son los 3 temas en este capítulo de La Butaca. Hasta la próxima.